La primera señal debería haber sido el vestido. Marta nunca vestía de rojo, no ese tipo de rojo, el que se anuncia a sí mismo antes de que una mujer entre siquiera en la habitación. Se ceñía a ella como si hubieran vertido confianza pura sobre la tela, y cuando salió del dormitorio, ajustándose un pendiente, no pude apartar la mirada. ¿Vestido nuevo?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sus tacones repiquetearon contra el suelo de madera mientras pasaba por mi lado. No levantó la vista. ¿A dónde vas?». Se giró entonces lentamente, con esa sonrisa de complicidad que guardaba para momentos como esta cena con Ricardo, su jefe. El mismo hombre del que siempre decía que hablaba demasiado y que nunca recordaba su cumpleaños, ahora se estaba poniendo perfume para él. Sentí el aguijonazo silencioso detrás de mis costillas. «¿Ese es el tipo que te llama nena durante las reuniones?». Ella se rió de verdad. «Al menos él me valora». Las palabras golpearon como una bofetada. No por el volumen, ni por el tono, sino por la cruel precisión de las mismas. Marta no decía las cosas por accidente. Blandía las palabras como bisturís, siempre limpios, siempre profundos. La miré fijamente, esperando una mueca, alguna señal de que esto era solo una broma amarga, pero ella simplemente agarró su bolso de mano y se dirigió a la puerta como si fuera al spa. «¿Eso es lo que es esto ahora?», dije. «¿Jugando a disfrazarte para tu ascenso?». Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y luego se volvió el tiempo justo para decir: «No, Diego, estoy recuperando el tiempo perdido». Y entonces se fue. El clic de la puerta resonó por el pasillo, como un disparo amortiguado en algodón. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había movido. Seguía de pie, descalzo en el salón, con medio plato de macarrones enfriándose en la mesa. Nuestro perro Bruno me miró como si incluso él pudiera sentir el cambio en el aire. Mi vida no era glamurosa, y me gustaba que fuera así. Soy ilustrador freelance. Mis días están llenos de manchas de acuarela, notas de clientes y café que se enfría antes de que termine de abocetar. Vivíamos en un modesto piso de 2 habitaciones, en la zona norte de Bilbao. Techos altos, ventanas por las que se colaba el aire y un balcón que nadie usaba. Paseaba a Bruno 2 veces al día, iba en bici al mercado local y cocinaba 3 noches a la semana. Mi vida era tranquila, cómoda, predecible. A Marta solía encantarle eso de mí. La calma en su tormenta, el hombre que hacía tortitas los domingos y le masajeaba los pies después de una mala videollamada. Pero ahora yo era el hombre que no importaba. No lo suficiente como para saber sobre el vestido nuevo, no lo suficiente como para merecer conversación durante la cena, no lo suficiente como para luchar por mí. Y aquí está la peor parte. Ni siquiera sabía qué decir. Simplemente me quedé allí, rodeado por el zumbido silencioso de una vida que se desmoronaba lentamente. Debería haber gritado, debería haberla seguido, exigido la verdad detrás de su pintalabios y del nombre de Ricardo deslizándose tan fácilmente de su boca. Pero todo lo que pude hacer fue respirar a través del nudo en mi garganta y sentarme en nuestra mesa para 2. Mi pasta estaba fría, pero esa no era la razón por la que no podía comer. No recuerdo haber agarrado mis llaves. 1 minuto, estaba mirando nuestra cena a medio comer. Al siguiente, estaba entrando en la entrada de grava de la casa de Clara, con los faros rebotando sobre las piedras irregulares, como si estuviera invadiendo una versión más segura de la realidad. Ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si me hubiera estado esperando. «Dime que no has conducido hasta el otro lado de la ciudad solo para sentarte sobre tu culpa», dijo, descalza, en pantalones de chándal, con una taza de manzanilla en la mano. Llevaba el pelo en un moño despeinado, sin maquillaje, sin fingir, exactamente lo opuesto a Marta en todo lo que importaba. Entré. El calor me golpeó como un recordatorio. Había estado conteniendo la respiración durante horas. Llevaba un vestido que nunca había visto, dije en voz baja. Me dijo que salía con su jefe, Ricardo. Clara no dijo nada por un momento. Simplemente me llevó al sofá y me pasó una manta, como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. ¿Quieres té o algo más fuerte? Negué con la cabeza, hundiéndome en los cojines.
No grité. Solo me quedé allí parado. Ella se sentó frente a mí, doblando las piernas debajo de ella. Y ella quería que reaccionaras. De eso se trataba. Miré al suelo. Clara suspiró por la nariz. Ese sonido que hacía cuando intentaba evitar que sus opiniones se convirtieran en fuego. Esa mujer lleva años llevando la cuenta. Eso captó mi atención. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Diego, Marta ha resentido tu vida de freelance desde el segundo año. Recuerdo que me lo dijo durante aquel brunch en la terraza, cuando todavía intentaba sonreír a pesar de todo. Ella nunca dijo nada. No tenía que hacerlo. La voz de Clara se suavizó, no por lástima, sino por protección. Tú amabas la vida que construisteis los dos. Ella la toleraba. Hay una diferencia. Me hundí más en el sofá, cada músculo tensándose a medida que los puntos comenzaban a conectarse. Todos esos comentarios a medias sobre lo tarde que terminaban las reuniones, sobre cómo los proyectos apasionantes no pagan las facturas, sobre cómo necesitaba a alguien con suficiente ambición para igualar su fuego. Solía llegar a casa emocionada, dije. Solía preguntar por mis bocetos. Clara negó con la cabeza. Eso fue antes de Ricardo, antes de que sus amigos fueran ascendidos y compraran chalets en La Moraleja o en las afueras exclusivas, antes de que empezaran a publicar fotos de vacaciones en las Maldivas. Así que ahora, ¿soy qué? ¿Vergonzoso? Ella no respondió. No tenía que hacerlo. Me pasé una mano por la cara. ¿Por qué no lo dijo simplemente? Porque decirlo la habría convertido en la villana, dijo Clara suavemente. De esta manera, ella puede ponerse el vestido, hacerse la víctima y aún así mantener la superioridad moral. Una risa amarga escapó de mi garganta. Eso suena a Marta. Clara se levantó y desapareció en la cocina, regresando con un refresco frío y un paquete de galletas saladas. Necesitas comer y dormir, y probablemente gritar contra una almohada en algún momento. Tomé el refresco, agradecido pero entumecido. ¿Crees que me está engañando?, pregunté. Los ojos de Clara no parpadearon. Creo que ella quiere que pienses que lo está haciendo. Así, serás tú quien tire del cable. La habitación se quedó en silencio después de eso. Solo el zumbido de su vieja nevera y el ocasional coche pasando fuera. Puedes quedarte aquí si quieres, dijo finalmente. Bruno siempre es bienvenido también. Asentí, sin confiar en mi voz. Mi mente todavía estaba en ese vestido rojo, en su risa, en la forma en que dijo, valora como si fuera un arma. Fuera, las farolas zumbaban como viejos recuerdos. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo estar bien. No dormí, no profundamente. De todos modos, el sofá de Clara era sorprendentemente cómodo. Pero la comodidad no tiene nada que ver con los cojines cuando tu matrimonio acaba de agrietarse como yeso viejo. Me quedé allí mirando al techo, trazando la textura del gotelé con los ojos, repitiendo sus palabras en bucle. Al menos él me valora. Por la mañana, las palabras se habían calcificado, los bordes afilados, desafilados por el agotamiento, pero aún alojados en algún lugar de mi pecho. Estaba con mi segunda taza del terrible café soluble de Clara cuando mi móvil empezó a sonar. Marta. El nombre iluminó la pantalla como una campana de alarma. Dejé que sonara. Ninguna parte de mí quería escuchar su voz. No todavía, quizás nunca. Clara entró en la habitación descalza y sosteniendo su propia taza desconchada. Está llamando. Asentí, manteniendo mi teléfono boca abajo. Clara no me pidió que contestara. Simplemente se sentó a mi lado y dijo, «Tiene miedo de lo que sabes». La frase aterrizó con más peso del que esperaba. «¿Qué sé yo?», pregunté medio sarcástico. «¿Conoces la versión de ella antes de Ricardo, antes de los trajes de chaqueta de ejecutiva, antes de las publicaciones estratégicas en LinkedIn?» Clara removió su café lentamente, sin mirarme. «Esa mujer todavía te necesitaba. Esta de ahora. Está aterrorizada de que le digas al mundo que no es tan fuerte como finge ser». Mi teléfono vibró de nuevo. Marta otra vez. «Seguirá llamando», dijo Clara, «porque el silencio no juega según sus reglas». Tenía razón. Marta odiaba el silencio más que nada. Era la única cosa que no podía manipular, que no podía retorcer en una narrativa. El silencio la hacía sentir impotente.
y yo le estaba dando silencio. Me levanté, caminé hacia la ventana y observé la lluvia caer sobre los escalones de la entrada de Clara. Solía encantarnos las mañanas lluviosas, a Marta y a mí. Ella se ponía esos ridículos calcetines de lunares y bebía té de vainilla mientras yo la dibujaba en el sofá. Solía decir que la hacía sentir como un personaje de novela, como si su vida fuera arte. Ahora quería ser un titular de prensa. El teléfono vibró de nuevo, y otra vez. Clara se levantó y se acercó. Sin decir palabra, lo cogió y presionó el botón lateral, dejándolo en negro. «Déjala sudar», dijo suavemente. «Tienes derecho a no contestar». Y por primera vez en semanas, la creí. Ella apareció justo después de oscurecer. Clara y yo estábamos a mitad de recalentar las sobras cuando oímos el golpe. No un toque educado, ni siquiera uno de esos frenéticos y desesperados. Fue agudo, medido, como un abogado llamando a la puerta de las oportunidades. Clara me miró. No me moví. Luego vino el segundo golpe, seguido de su voz. «Diego, abre la puerta, por favor». Sonaba sin aliento, pero no presa del pánico, no rota, simplemente cuidadosa. Clara se limpió las manos en un trapo y se movió hacia la puerta. La detuve sin decir una palabra, solo con un rápido movimiento de cabeza. Luego ambos nos quedamos en silencio en el pasillo, escuchando. «Sé que estás ahí», dijo Marta. «Tu coche está aparcado fuera». «No soy estúpida», susurró Clara. «Jugará a ser amable durante 30 segundos. Luego retorcerá el cuchillo». Asentí. Ya estaba ocurriendo. «No he venido aquí a pelear», dijo Marta. «Solo. Necesito explicarme». Hubo una pausa. Luego, el giro. «Pero si vas a hacerme ghosting de esta manera, Diego, si ni siquiera puedes ser un adulto, tendré que tomar algunas decisiones por mi cuenta». Mi estómago se contrajo. La mandíbula de Clara se tensó. «Me llevaré el coche», dijo Marta. «Y a Bruno. Claramente ya no te importa ninguno de los dos». Di un paso atrás, apoyándome contra la pared, mirando al suelo como si eso pudiera ayudarme a mantenerme firme. Marta siempre había sabido exactamente dónde golpear. El perro, el coche, amenazas disfrazadas de razón, culpa envuelta en lógica. «No me obligues a hacer esto a través de abogados», añadió, su voz temblando lo suficiente para sonar humana. «Eso no es lo que quiero». Clara caminó silenciosamente hacia la puerta, echó el cerrojo, pero no abrió. Luego, más alto de lo necesario, dijo: «Diego no está listo para hablar». Pude oír cómo se le cortaba la respiración a Marta, el sonido de ella moviéndose en el porche. Luego su voz, ya no dulce, ya no cuidadosa. «Ya veo. Así que así es como va a ser». Clara se quedó junto a la puerta. «No puedes reescribir el daño, Marta. Tú encendiste la cerilla. Ahora estás molesta porque la casa está en llamas». «¿Es eso lo que te ha dicho?», espetó Marta. «¿Que soy alguna villana? ¿Que yo simplemente no?». Clara la cortó, tranquila, firme. «Sabes exactamente lo que estás haciendo». Un instante de silencio. Luego la voz de Marta bajó, más grave, más tranquila, una amenaza envuelta en terciopelo. «Tomaré lo que es mío. Si Diego no quiere hablar conmigo, iré por los tribunales. Él sabe que puedo». Clara me miró. No me moví. Luego, lentamente, volvió a girar el cerrojo. Un clic final silencioso. El sonido de pasos siguió. Luego la puerta del coche, luego el motor. Se alejó conduciendo, sin mirar atrás. Me quedé allí, todavía congelado, con el corazón latiendo en mis oídos. Clara se giró y caminó hacia mí. «Ella trajo la guerra a tu puerta, pero esperaba que tú todavía le ofrecieras té». Solté un suspiro tembloroso. «No ha terminado». «No», dijo Clara, «pero tú tampoco». Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la determinación burbujeando a través de los escombros. No ira, no miedo, claridad. Pasaron 2 días sin un solo golpe en la puerta, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Y por una vez, no me importó. El tipo de tranquilidad donde casi podías escuchar tus pensamientos reordenándose, encontrando su propio orden después de meses de ruido emocional. Clara se había llevado a Bruno a pasear, dejándome solo con mi bloc de dibujo y una taza de café tibio. No había dibujado en días. Cada intento parecía plano, poco convincente,
como si mi mano no hubiera alcanzado a mi cabeza todavía. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que descolgara. Diego, soy Nacho. Nacho Ruiz, de la uni. Me tomó un segundo. Nacho. Oh, hombre. Sí. Nacho el de la universidad. Nacho el contable. Se rió, nerviosamente. Sí. Sé que ha pasado una eternidad. ¿No habíamos hablado en qué? ¿5 o 6 años? Lo último que supe es que trabajaba para alguna firma en Madrid. Hola, dije, tratando de sonar normal. ¿Qué pasa? Dudó. Esa pausa, esa en la que sabes que alguien no llama solo para ponerse al día. Estoy con la central corporativa, ahora dijo. Departamento de Contabilidad, Auditorías Internas. Parpadeé. La empresa de Marta. Algo en su voz hizo que se me revolviera el estómago. No quería involucrarme, dijo rápidamente. Pero cuando vi tu nombre aparecer en algunas notas de gastos marcadas, imaginé que quizás deberías saberlo. Me senté más erguido. ¿Marcadas cómo? Se habla, Diego, en la oficina. Sobre Marta. Sobre cómo ha estado subiendo la escalera. Dejó eso colgando en el aire. No respondí. No pude. Se me secó la garganta. No estoy diciendo nada seguro, añadió Nacho, con la voz baja ahora, como si hablara a través de una puerta cerrada. Solo que algunos de nosotros notamos un patrón. Ascensos que no tenían sentido. Cenas de negocios con los mismos altos ejecutivos. Rumores de que era persuasiva. ¿Persuasiva? Repetí. Las palabras sonaban como ácido. Yo tampoco quería creerlo, dijo Nacho. Pero ya sabes lo que dicen, cuando el río suena. Solté un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Ella dijo que estaba siendo más valorada en el trabajo. Él soltó una risa amarga. Sí, apuesto a que lo está. Nos quedamos en silencio un instante. Lo siento, tío, dijo Nacho. Solo pensé que merecías escucharlo de alguien antes de que termine en un informe o en un documento judicial. Gracias, dije en voz baja. Después de colgar, no me moví durante mucho tiempo. Las piezas estaban todas allí ahora. Simplemente las había estado mirando al revés. Las reuniones tardías, la ropa nueva, la frialdad repentina, la forma en que usaba mi potencial como si fuera una mancha que no podía frotar para quitar. Esto ya no se trataba de Ricardo. Esto no se trataba de una cena. Esto era estrategia, reputación, avance, posicionamiento. Solía pensar que ella me resentía por no convertirme en algo más, pero tal vez me odiaba por estar contento, por no necesitar el aplauso, por amar la vida tranquila que ella siempre quiso reescribir. Cuando Clara volvió con Bruno, yo seguía sentado en el mismo sitio. Me miró una vez y dijo, ¿qué ha pasado? No levanté la vista, solo miré mi café frío y dije, alguien finalmente me ha contado la verdad. No quise llamarla. Miré el borrador del correo electrónico durante más de una hora. Escribí y reescribí el asunto. Borré el cuerpo entero 2 veces. En un momento, incluso escribí, hola, y lo miré tanto tiempo que empezó a aparecer la palabra equivocada. Pero no podía dejar que esto se pudriera en mi pecho por más tiempo. Así que escribí lo único que ella no podía ignorar, los hechos. 3 reuniones, 2 viajes de negocios que no coincidían con su calendario. Una factura de hotel reenviada a mí, por error, hace 6 semanas. Y ahora, una llamada de alguien dentro de su empresa. Alguien que había trabajado a su lado, notado los mismos susurros, visto los mismos patrones. No acusé, no insulté, simplemente presenté. Esto es lo que sé, esto es lo que puedo probar. Y aquí está la pregunta que no hice cuando saliste por la puerta con ese vestido. ¿Por qué? Le di a enviar antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. 10 minutos después, llegó la respuesta. Una línea, sin saludo, sin firma. Ya me he cansado de estar casada con un potencial. Eso fue todo. Sin defensa, sin negación, sin intento de refutar las fechas, los recibos, el rastro de correos, solo una frase tallada en hielo. Miré la pantalla, releyendo la línea una y otra vez, hasta que las palabras comenzaron a perder forma, hasta que se desenfocaron en algo que ni siquiera podía interpretar ya. Clara me encontró allí 1 hora después, con el portátil todavía abierto, los ojos vidriosos,
las manos cruzadas en mi regazo, como si acabara de perder un juego que no sabía que estaba jugando. Leyó el correo por encima de mi hombro. «Guau», susurró. «Qué fría». No me moví. Ni siquiera una disculpa, dijo. Ella no cree que deba una. Clara se sentó a mi lado en silencio. Ella cree que potencial significa fracaso. No, dije, recuperando mi voz. Ella cree que significa decepción. La verdad golpeó fuerte. Marta nunca lo había dicho en voz alta, pero nunca tuvo que hacerlo. Cada pequeño suspiro cuando rechazaba un trabajo en una agencia, cada comentario casual cuando elegía una acuarela sobre el diseño de un logotipo, cada vez que preguntaba, «Entonces, ¿sigues trabajando de freelance?», como si fuera una fase que eventualmente superaría. Se casó con la idea de alguien en quien esperaba que yo me convirtiera, y yo, estúpida y ciegamente, pensé que me amaba por quien yo ya era. Pensé que estábamos construyendo algo. Dije que ella pensaba que estaba esperando a que yo me pusiera al día. Le dije a Clara. Clara negó con la cabeza. «Nunca estuviste por detrás, Diego». Ella simplemente corrió en la dirección equivocada. Cerré el portátil. Esa frase, esa terrible y perfecta frase, seguía repitiéndose en mi cabeza como una maldición. Ya me he cansado de estar casada con un potencial. Hay cosas peores que te pueden llamar cobarde, fracasado, vago. Pero esa palabra, potencial, era su forma de decir que nunca había sido suficiente y nunca lo sería. Y de alguna manera, eso escocía más que nada. No respondí a su correo. ¿Qué quedaba por decir? Marta había trazado una línea con precisión quirúrgica, no por ira, sino por desapego, frío desapego, como si yo fuera un recuerdo que ya había empaquetado y etiquetado como promesa incumplida, pero había cometido un error. Pensó que yo me quedaría quieto. Fue Clara quien sacó el tema. Estábamos sentados en su salón la noche siguiente, compartiendo comida china en silencio. Cuando lo dijo sin drama, sin lástima, «Deberías mover tu dinero». Levanté la vista. «¿Qué?» «Tu mitad de las cuentas conjuntas, tus ahorros, cualquier cosa a la que ella todavía tenga acceso». Apartó un envase de arroz y se inclinó hacia adelante. «Antes de que lo use como arma». Parpadeé hacia ella, aturdido. «¿Crees que ella?» «Diego», cortó suavemente. «¿Crees que alguien que suelta una frase como «ya me he cansado de estar casada con un potencial» sigue jugando limpio?» Eso fue todo lo que hizo falta. Pasamos la siguiente hora peinando cada cuenta, banco, crédito, inversión. No me había dado cuenta de cuánto de nuestras vidas todavía estaba bajo claves compartidas. Marta siempre había insistido en manejar las finanzas. «Tú concéntrate en el arte», solía decir. «Déjame a mí manejar los números». Y yo lo había hecho. Dios lo había hecho. Para medianoche, tenía las contraseñas cambiadas, las cuentas congeladas, y una privada abierta con la ayuda de Clara, no para ocultar dinero, sino para protegerlo. Los fondos mutuos, el fondo de emergencia, incluso el cheque de la herencia de mi tío de hace 2 años. Todo era mío, pero hasta ahora no había estado seguro. «Necesitas presentar la demanda», dijo Clara. «Hazlo real antes de que ella lo haga». «¿Presentar qué? ¿Separación o divorcio?» Citando infidelidad y manipulación. La palabra manipulación hizo que mi mandíbula se tensara. Pensé en ella llegando a la puerta de Clara, amenazando con llevarse a Bruno y el coche, presentándose como la víctima, mientras alineaba sus peones legales en segundo plano. Clara me pasó su portátil. «Ya he buscado un bufete. ¿Manejan casos discretos como este?» Papeleo limpio, sin drama. Miré la pantalla, mi nombre, el de Marta. Casillas para marcar, razones para enumerar. Nunca imaginé que sería yo quien hiciera esto. Siempre pensé que si alguna vez terminábamos, si las grietas se hacían demasiado anchas, ella sería la que presentaría la demanda, citando aburrimiento o agotamiento o sueños que se le habían quedado pequeños. Pero ahora era yo, no por venganza, ni siquiera por orgullo, sino porque no quedaba nada que salvar. Y no quería verla retorcer el cuchillo de nuevo. No si tenía la oportunidad de bajar la hoja primero, así que lo rellené. Cada casilla, cada campo, cada línea fría y limpia. Cuando hice clic en enviar, no sentí alivio ni victoria. Simplemente me sentí quieto, como si la tormenta finalmente hubiera pasado,
y pudiera escuchar mi propia respiración de nuevo. Clara se acercó y me apretó suavemente la mano. «Hiciste lo correcto», asentí, aunque tenía el pecho apretado. No sabía qué haría Marta a continuación, pero sabía lo que yo no haría. No le daría la última palabra. Debería haberlo esperado. Aún así, cuando los papeles aterrizaron en el felpudo de Clara, un sobre grueso, sello oficial, sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera sacado el aire a mano. «Orden de alejamiento», dijo Clara en voz baja, hojeando las páginas. Era surrealista. Mi nombre impreso en negrita justo debajo de una línea que decía: «Demandado, considerado emocionalmente inestable, exhibiendo patrones de control verbal e intimidación psicológica». Tuve que releerlo 2 veces. Clara se quedó allí en un silencio atónito, escaneando el texto. Luego me pasó los papeles. «Está usando tus mensajes», murmuró. Efectivamente, capturas de pantalla, mensajes de hace meses, algunos que apenas recordaba haber enviado, frases fuera de contexto como: «¿Estás con Ricardo otra vez? Dime la verdad por una vez. Nunca estás en casa cuando te necesito». Nada abusivo, sin amenazas, solo desesperación, confusión. Un hombre viendo su matrimonio disolverse y arañando en busca de claridad. «Lo está pintando como obsesión», dijo Clara oscuramente, como si la estuvieras interrogando, rastreándola. Solté una risa frágil, sin humor. Usó mi pánico como prueba. «Sí», dijo Clara. «Está tratando de adelantarse al divorcio». Me golpeó entonces. Esto no se trataba de miedo. Marta no tenía miedo de mí. Tenía miedo de perder el control, de perder la narrativa. Me había vuelto silencioso, tranquilo, estratégico, y eso la aterrorizaba más que cualquier voz alzada. «Está preparando el terreno», dijo Clara, paseando ahora. Si la orden de alejamiento se mantiene, puede alegar trauma emocional, manipular la pensión compensatoria, tal vez incluso quedarse con Bruno. La habitación dio vueltas por un segundo. Todo lo que había hecho era apartarme, mover mi dinero, archivar mi verdad, y de alguna manera ella había convertido eso en un ataque. Clara dejó de pasear. «Tienes que luchar contra esto, Diego. Ahora. Esto no es solo una bofetada, es una trampa». Llamó a un abogado que conocía, agudo, directo, con experiencia en disputas conyugales. Leyó los papeles e inmediatamente detectó los agujeros. «Esto es una reversión clásica», dijo en el altavoz. «Ella está documentando abuso emocional basado en lenguaje subjetivo, pero no hay incidente, no hay informe policial, no hay testimonio que lo corrobore. Es débil. ¿Puede hacerme daño todavía?» «Sí», dijo sin rodeos, «si te mantienes pasivo, pero si luchas con testimonios, con análisis de patrones, colapsará bajo su propio drama». Testimonio de testigos. Fue entonces cuando Clara intervino. «Tengo grabaciones», dijo. Me volví hacia ella, confundido. «¿De qué? ¿Recuerdas la noche que vino a la puerta?» Clara señaló hacia el pasillo. «Tú estabas justo allí. Eché la llave mientras ella amenazaba con llevarse a Bruno y el coche. Grabé todo con mi móvil por si acaso». La miré fijamente. «¿La grabaste?» Ella se encogió de hombros. «Conozco a mi cuñada. Esa noche enviamos todo al abogado, las grabaciones, los registros de texto, incluso mi correo electrónico a Marta, ese donde enumeraba fechas, no acusaciones. La vista se programó rápido. Marta no esperaba que yo contraatacara tan pronto. Apareció con tacones y una voz suave y ensayada, mirada baja, lágrimas a la orden. Pero en el momento en que Clara reprodujo el audio, la voz de Marta en la puerta, fuerte y amenazante, algo cambió en la sala. La jueza la miró de manera diferente, y por primera vez desde que esto comenzó, Marta pareció asustada, no de mí, sino de la versión de mí que no podía controlar. Llevaba la misma americana azul marino que me había puesto para la fiesta de Navidad de la empresa de Marta hace 2 años, cuando ella todavía entrelazaba su brazo con el mío, como si yo fuera alguien que valiera la pena presumir. El juzgado no estaba lleno. Unos pocos casos más esperaban en la lista. Pero cuando llamaron nuestros nombres, todo se estrechó, como si toda la sala se inclinara para escuchar. Marta se sentó con su abogado, pulida, serena, con el pelo recogido hacia atrás, como si estuviera lista para una foto profesional, no para una audiencia.
No pude oír lo que decía, pero sus manos estaban cruzadas justo así, su expresión lo suficientemente suave como para leerse como incomprendida. La jueza, una mujer mayor con una expresión como de piedra mojada, pidió los alegatos iniciales. El abogado de Marta comenzó. Pintó un cuadro que apenas reconocí. Según ella, yo era posesivo, despectivo, propenso a cambios de humor cuando mi carrera se estancaba. Los mensajes se leyeron en voz alta, cada uno puntuado por suspiros estratégicos y ceños fruncidos. Ella estaba caminando sobre cáscaras de huevo, dijo el abogado, aterrorizada de provocarlo. No miré a Marta, observé a la jueza. Ninguna reacción. Luego fue nuestro turno. Mi abogado se puso de pie, tranquilo, profesional, y entregó la transcripción de las amenazas de Marta junto con el audio. No editorializó, simplemente reprodujo la grabación. La sala se llenó con la voz de Marta, firme, amarga, afilada. Pero si vas a hacerme ghosting de esta manera, Diego, me llevaré el coche. Y a Bruno. Claramente ya no te importa ninguno de los dos. Un silencio. Luego el abogado habló, firme como una roca. Esta es la mujer que dice tener miedo. A continuación, Clara subió al estrado. Dijo la verdad sin adornos. Como Marta había usado el silencio como arma, tejido drama a partir de la culpa y retorcido la confusión emocional de Diego en munición. Ella esperaba que él peleara, dijo Clara, pero cuando él se quedó callado, ella se asustó. No por su seguridad, sino por su historia. La jueza hizo preguntas, tomó notas, pidió contexto y luego, tras una larga pausa, habló. Esta solicitud de orden de alejamiento queda denegada. Así, sin más, sin disculpa, sin estallido dramático, solo una desestimación limpia. La jueza no se detuvo ahí. A la luz del testimonio y la evidencia digital, concedo al demandado la posesión temporal de todos los activos conjuntos pendientes de los procedimientos de divorcio. La cabeza de Marta giró bruscamente hacia su abogado. La mía no se movió, estaba demasiado aturdido. Todo lo que ella pensaba que podía tomar el coche, los ahorros, incluso Bruno estaba ahora atado a mí. No para siempre, pero lo suficiente para evitar que ella mantuviera esas cosas como rehenes, mientras jugaba a ser la víctima. Fuera del juzgado, no dije una palabra. Clara, tampoco. No hasta que llegamos a su coche, donde finalmente susurré. Parecía sorprendida. Clara sonrió, poniéndose las gafas de sol. Ella pensó que tu silencio era debilidad. Resulta que solo era contención. Dejé que las palabras se asentaran conmigo un rato porque eso era verdad. Ella pensó que yo me rompería, o atacaría, o suplicaría, pero no lo hice. Simplemente dejé de ser su versión de mí. Y en algún lugar entre el desamor y las transcripciones judiciales, encontré una versión diferente. Una que no había visto en un tiempo. Una que, de alguna manera, me gustaba. Ella llamó tarde. Una de esas noches tranquilas donde el mundo se mueve despacio y casi olvidas los escombros por los que has caminado. Clara se había ido a la cama. Bruno estaba acurrucado en el sofá a mi lado, roncando como si nada hubiera ido mal en el mundo. Y entonces, mi teléfono se iluminó. Marta, sin número oculto, sin identidad reservada, solo ella. Miré la pantalla, con el pulgar flotando. Podría haber dejado que sonara, pero una parte de mí necesitaba saber. No por cierre, no por disculpa, solo para escuchar si finalmente había dejado de actuar. Contesté. No dije nada, solo escuché. Su voz llegó pequeña, levemente rota. ¿Crees que yo quería esto? Sin saludo, sin cortesías, sin acusaciones. No me dejaste espacio para respirar, Diego dijo. Me asfixiaste con la quietud, con la espera, con tu potencial. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Me mantuve en silencio. Seguí presionándote, continuó, porque quería más. Pensé que si podía hacerte ver lo que yo veía en ti, tal vez me sentiría más ligera, menos como si me estuviera ahogando en el sueño de otra persona. Cerré los ojos, aún sin decir nada. Ella exhaló. Pero no te odiaba, Diego. Odiaba en lo que nos convertimos. Odiaba despertarme junto a alguien que parecía en paz, cuando yo sentía que estaba corriendo a través del barro. Hubo una pausa, un sorbido, no sollozos, solo ese tipo crudo de silencio donde alguien ya ha llorado todo lo que tenía. Lo hice feo, admitió.
Quería el control, así que convertí todo en una actuación. Retorcí tu preocupación en pruebas, y cuando dejaste de luchar, ya no sabía quién era yo. Casi podía verla sentada en algún apartamento prestado, envuelta en una manta que no era suya, bebiendo vino que no sabía a consuelo. Vi cómo se desmoronaba la orden de alejamiento, dijo. Escuché lo que puso Clara. Ganaste. Probablemente estés orgulloso. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. Esto no se trataba de ganar. Pensé en ti esta noche, dijo, en la forma en que solías dibujar por las mañanas. Lo tranquilo que eras, lo seguro. Siempre fuiste seguro, Diego. Otra larga pausa. Luego, suavemente, simplemente, no sabía cómo necesitar seguridad en aquel entonces. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Aún así, no dije nada. Y eso fue lo que finalmente rompió su voz. Supongo que esta es la parte donde cuelgas. No se equivocaba. Levanté el teléfono lentamente, miré la pantalla, su nombre, aún brillando, como si tuviera peso. Luego, me llevé el teléfono de nuevo al oído y susurré solo una cosa. Espero que encuentres lo que persigues. Clic. Eso fue todo. Sin rabia, sin adiós, solo el cierre tranquilo que llega cuando dejas de esperar respuestas de personas que nunca fueron construidas para darlas. Dejé el teléfono y miré a Bruno. Se removió, levantó la cabeza brevemente y luego la dejó caer de nuevo sobre sus patas. Fuera, la ciudad zumbaba como si nada hubiera cambiado. Dentro, finalmente sentí el silencio de nuevo, pero esta vez no era pesado, era mío. Era un jueves por la tarde, fresco, principios de primavera, ese tipo de tarde donde la luz se demora más de lo que debería, como si el cielo no tuviera prisa por decir adiós. La galería no era grande, escondida en la esquina de una calle tranquila cerca del centro de Bilbao. Artistas locales, jazz suave, vino y vasos de papel. No había esperado multitud. Ciertamente, no había esperado sentir nada más que calma. Mi nombre estaba impreso en una pequeña tarjeta cerca de la entrada. Diego Lel, artista destacado. 6 de mis piezas colgaban a lo largo de la pared izquierda. No eran enfadadas, ni siquiera tristes, solo honestas. Escenas tranquilas de soledad, una figura de espaldas al mar Cantábrico, una taza de café humeante junto a una silla vacía, una ventana abierta, cortinas ondeando como si esperaran que algo regresara. La gente se movía por el espacio lentamente. Algunos se detenían, asentían, hacían preguntas educadas sobre pinceladas o teoría del color. Respondía cuando me apetecía, sonreía cuando no, y entonces lo sentí. Ese extraño cambio en el aire, ese cambio de temperatura que no tiene nada que ver con el clima. Me giré y allí estaba ella, Marta, de pie justo dentro de la puerta, con los brazos envueltos fuertemente alrededor de sí misma, escaneando la habitación como si no estuviera segura de dónde pertenecía. Parecía más pequeña de alguna manera, no en estatura, sino en presencia. El poder que una vez llevó como perfume, ahora colgaba sobre ella, como una chaqueta, una talla demasiado grande. El tipo de cosa que sigues usando porque no sabes qué más hacer. Caminó lentamente, sus ojos saltando de pintura en pintura, deteniéndose un poco más en una, la del sofá desgastado, y Bruno acurrucado en un extremo, un cuaderno de bocetos sobre el reposabrazos. Sonrió ante esa, apenas, y luego sus ojos me encontraron. Cruzamos miradas a través de la habitación, sin palabras, sin saludo con la mano, solo ese momento cargado donde todo lo de antes, el matrimonio, la traición, el silencio, se asentó como polvo. Ella dio un paso adelante. Yo no. Ella se detuvo, y eso fue suficiente. Asentí, nada más. Ella tragó saliva, parpadeó fuerte, luego se dio la vuelta y salió, sin drama, sin colapso. Solo la tranquila comprensión de que el hombre al que trató de remodelar había dado forma a algo hermoso sin ella. Me quedé allí un rato después de que se fuera. Dejé que la habitación volviera a la vida con su zumbido. Dejé que la gente entrara y saliera del espacio del que ella acababa de desaparecer como un fantasma. Un hombre mayor me puso una mano en el hombro. Trabajo poderoso, dijo. Especialmente esa. Se siente como un adiós, ¿no? Asentí. Aunque no uno, triste, añadió. Simplemente verdadero. Sí.
simplemente verdadero. Ella no vino para pedirme que volviera. Vino para ver lo que había perdido, y lo que vio no fue venganza, fue resiliencia. Finalmente vio que yo importaba, no porque ella me aprobara, sino porque yo lo hacía. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te has enfrentado a tu propia Marta? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo cuando finalmente dejaste ir? Y si todavía estás en ello, todavía en silencio, todavía sanando, solo sabe que el arte viene después.